Olá, seja Muy bienvenido. muy bienvenido ao Ministério Água Viva. Eu sou o pastor Darcio Y Johnny usa e estamos acá para mais uno. conociendo y viviendo la palabra de Dios. Conocer más para saber de cuánto ese Dios te ama y que nos quiere muy bien. En nombre de Jesús. Así es. Quando hacemos estudio bíblico, hacemos los estudios para que aprendamos más a conocer este Dios, ¿verdad? Sí, claro. Y traemos estos estudios para nuestra vida y platicarmos en nuestra vida. Amén. Sí, Hicimos los estudios de los milagros del Señor Jesús, que fueron 35, ¿verdad? sí, listados 35 milagros. 35 milagros de estos que están listados, apuntados en la Biblia, pero creemos que tiene mucho más. Y cuando traemos un estudio, buscamos la dirección del Señor para traer un estudio. Y el estudio de hoy es un estudio que muchas personas me preguntan sobre esto. Muchas personas tienen dudas sobre esto. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, si tiene algo que usted le gustaría saber según la palabra del Señor o qué esto significa, mándenos aquí, escribe aquí abajo, mándenos por las redes sociales y juntos vamos a buscar, estudiar, pesquisar y traer para acá según la voluntad del Señor. Amén. Te invitamos el próximo martes, ¿verdad? Sí, tenemos un nuevo mes y nueva reunión de oración. Así es. Aquí tenemos nuestras peticiones de oración, que oramos por ella todos los días. No la hablamos para nadie sobre ellas, pero oramos por ella y creemos que Dios va a hacer un milagro. Te invitamos a venir con nosotros el próximo martes, que es lo primero martes de cada mes, tenemos nuestra reunión de Reunión oración, mensual. ¿no? Mensual de oración. Así Ahí. es, así. Ok, vamos al estudio de hoy. La palabra que el Señor nos trae hoy, el estudio que el Señor nos trae hoy, es sobre el pecado. Si hay pequeño pecado o si hay gran pecado. Nosotros no sabemos o que hay, pero queremos saber. Y la pregunta que viene ¿es esto bíblico? Pero vamos a ver, ¿verdad? Pero no podemos hablar ni valorar si el pecado es grande o pequeño sin antes hablar de dos temas complementarios, dos temas muy importantes que nos va a dar una base, una Sí, estructura para podermos hablar de esto, que nos llevarán a entender el tema principal sobre el pecado. Para este tema, el primero es conocer o que es gracia. ¿Quiere hablar algo? ¿No? Ok. ujú. Ella no quiere hablar algo. Es importante recordar que este no es un estudio sobre la gracia. Es solo una definición, un concepto para que podamos estudiar sobre lo pecado, si hay pequeño pecado o gran pecado. ¿Ok? Uh, Primero, ¿qué es la gracia de Dios? La gracia es un favor o benevolencia que no merecemos. Por eso la teología presenta la definición clásica de gracia como favor inmerecido. Eso significa que la gracia de Dios es algo que recibimos de Él sin tener el derecho o el mérito de recibirla. Sí, por eso la gracia, como si tuviéramos una regla para medición de lo que nosotros merezcamos. No tiene. La verdad que cuando hablamos de gracia,
no es por mérito. Muchas veces usted trabaja en una compañía o está estudiando en un colegio y usted para avanzar de grado, avanzar de puesto, usted tiene que tener mérito, usted tiene que merecer esto. Pero la gracia no necesita de eso. ¿No es maravilloso esto? Sí, igual a todas las personas. Igualita, la gracia es igualita a todas las personas. El Señor no diferencia gracia para mí y gracia para usted. Ah, mira, porque yo soy pastor, yo tengo más gracia do que usted. No, no es verdad. Es la misma, ¿verdad? Si soy china también, ¿no? ¿Ah? Soy china también, ¿no? Sí, con los chinos tampoco, ¿no? Cuando hablamos de lo que es gracia y su significado bíblico, generalmente tenemos en mente la salvación. La Biblia enseña la salvación por gracia a través de la fe. Esta gracia se llama gracia salvadora. Generalmente se llama una gracia diferenciada. O sea, para que yo reciba esta gracia, yo tengo que tener fe. Y fe en Cristo Jesús. No puedo tener fe en otra persona porque la gracia no va a estar sobre mi vida. Pero esta gracia es llamada de gracia salvadora, donde Cristo vino, murió, resucitó para que la gracia salvadora estuviera sobre nuestra vida. Y para eso necesito tener fe. Sí, no podemos tener esta gracia salvadora si no tengamos fe. ¿Ok? Pero el favor de Dios hacia los hombres también, que pueda haber en otros casos y no solo en asuntos de salvación. Este tipo más general de favor de Dios extendido a la humanidad se llama gracia común. En todos estos sentidos, sin embargo, la gracia de Dios nunca es el cumplimiento de un requisito, sino es siempre un derecho y un privilegio divino. Yo no tengo la gracia porque la merezco. Yo no tengo la gracia porque yo tengo todos los requisitos que Dios quiera. No, yo tengo la gracia por el derecho de un privilegio de Dios sobre mi vida. Pero si sirvo más en la iglesia todos los días, ¿tengo alguna ventaja? No, ninguna. La verdad, la ventaja que usted va a tener es de conocer y vivir más del Señor. Cuanto más usted conoce a Dios, más va a caminar con Él, más va a se involucrar con Él, más va a conocer de su poder, de su autoridad, de su amor y de su justicia. ¿No? Así como nosotros caminamos más juntos y tenemos más intimidad, tenemos más coinonía, tenemos más como pensamientos también que se comparten. Sí, usted habló de coinonía. Sí. ¿Qué es esto? La coinonía es la convivencia con los hermanos. Ok. Compartimos. Caminamos juntos, ¿verdad? Sí, sí. Así es. Dividir, vivir juntos, tener experiencias juntos. Esto es coinonía. ¿No? Pero la gracia en la Biblia, ¿cómo podemos ver esto? El significado de la gracia en la Biblia es algo tremendo. La palabra gracia traduce algunos términos originales de hebreo y griego. Por ejemplo,
El Antiguo Testamento indica un favor inmerecido recibido de alguien. En una posición superior es conocida por la palabra hen. Hen, en hebreo, es cuando usted es la gracia por un favor inmerecido. Todavía, el Antiguo Testamento tiene términos usados sed para hablar de la benevolencia repartida entre las personas que están en una relación. Ahí cabe también la coinonía, porque tenemos la gracia todos juntos, caminando juntos también. Sí, así es. Vemos que en el Nuevo Testamento el término más común para gracia en el griego es charis. Charis. Este término se usaba con un significado muy amplio en la literatura griega, pero su aplicación más básica generalmente enfatiza los sentimientos de favor, de perdón, de consideración favorable y gratitud. Cuando usada esta palabra charis en griego, él tiene esta amplitud. Mas normalmente en Nuevo Testamento también úsase la palabra eleos. La palabra eleos que tiene el significado de misericordia, pero generalmente se traduce por la palabra gracia, porque encaja mejor con el significado previsto del texto. Misericordia, compasión, es la forma que podemos ver las cosas en griego, ¿no? Pero, sin duda, ninguna palabra es capaz de transmitir plenamente lo que realmente significa la gracia. De hecho, el significado de la gracia solo puede comprenderse correctamente a luz de la obra de Jesucristo. Esto es gracia. No tenemos una definición, no hay una palabra, un término que se pueda decir, oh, esto va a definir la gracia. No hay. La verdad, no hay. Solo podemos ver la gracia a través del sacrificio de Cristo. Solamente por esto. Pero Él dio su vida sin nosotros pedirnos, sin que nosotros pudiéramos hacer alguna cosa para ayudarlo. Sin que merezcamos, ¿verdad? Sin que merezcamos, así es. O sea, esto es gracia. O sea, un día vamos a hacer un estudio sobre gracia. No se puede dejar así, pero esto es la base para hablarnos de pequeños pecados y gran pecados. Sí, lo existe, ¿verdad? Pero lo segundo término que tenemos que aprender, dejar de hablar no podemos dejar de hablar para que entendamos el tema principal que vamos a estudiar. El segundo término se llama perdón. Hicimos ya un estudio sobre liberación de perdón, que está aquí en YouTube, usted puede buscarlo ahí. Pero esto no es un estudio sobre perdón, podemos hacerlo, pero ahí aún no lo tenemos. Es importante recordar que este no es un estudio sobre el perdón, es solo una definición para podermos estudiar, ¿verdad? Pero, ¿qué es el perdón? El perdón es la acción humana de deshacerse
de una culpa, de una ofensa, de una deuda, de algo así. El perdón es deshacerse de algo que te aprisiona, de algo que te ata. Sí, porque tener culpa, eso es malo, se siente mal. Se siente que ha hecho una cosa mala, ahí vienen sus pensamientos, ya no tiene paz. Y necesitamos hacer una acción. Pero esto, el perdón es un proceso mental destinado a eliminar cualquier ressentimento, ira, rencor, otro sentimiento negativo hacia una persona en particular o hacia uno mismo. Perdón al padre, perdón a la madre, perdón a un hermano, a un pariente, a un amigo o a alguien que te haya causado algún dolor o algún daño, un daño físico, un daño económico, un daño moral o un daño en tus sentimientos. Esto es perdón. Y vemos, usted me preguntaría, ¿qué es o qué es el perdón en la Biblia? ¿O qué es el perdón en la Biblia? Perdonar en la Biblia significa absolver y no condenar a alguien por el mal que la ha hecho. Esto quiere decir que quien perdona no considera la ofensa, la deuda o la culpa del otro. En la Biblia aparecen dos tipos de perdón. El perdón de Dios por nuestros pecados y el perdón humano cuando alguien hace algo por usted o para usted o contra usted. Entonces, vamos a ver estos dos tipos de perdón. Lo primero, el perdón de Dios. Dios nos perdona, aún seamos sinvergüenzas, aún seamos pecadores. Dios nos perdona. El perdón divino es una bendición concedida por Dios, no para imputar culpas por las ofensas de los que se arrepienten y creen en Él. El perdón de Dios es un don de la gracia, es un favor que nosotros no nos merecemos, pero que Él nos da por amor. El Señor danos de la prueba de su infinita bondad, amor y misericordia, cuando no imputa el castigo por los pecados que los entregan a los que los entregan su vida a Jesucristo. Cualquier mal que hayas cometido en el presente y en el pasado, Dios es misericordioso para perdonarte. Sin embargo, para obtener el perdón de Dios, necesita algo más. Dios te puede perdonar de todas las cosas, pero, pastor, pero hay un pero. Sí, va a tener un pero. Lo primero, la primera condición está en Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Arrepentimiento. Sin arrepentimiento no puede haber perdón. Recordemos que hay una gran diferencia entre arrepentimiento y el remordimiento. Remordimiento es algo que usted ve que ha hecho malo, pero va a seguir haciendo. No tuvo un arrepentimiento. Lo arrepentimiento es cuando usted ve la cosa que ha hecho mal y se propone a no hacerlo más. Pero entramos con orgullo
de la persona. Nuestro orgullo no nos permite, como si nos arrepentimos, nos rebajamos o nos humillamos. Eso es duro. Así Entonces, es. Así sí. es. El orgullo no quiere tener muchas veces lo arrepentimiento y muchas veces por orgullo no podemos o no queremos tener el perdón de Dios. Echar fuera el orgullo para tener el perdón. El segundo punto, o el primero punto es arrepentirse para obtener el perdón de Dios. Lo segundo punto vemos en Marcos capítulo 1, versículo 15. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Creer en Jesús. Vivir la vida cristiana con fe en que Jesucristo sufrió y murió por nosotros. Sufrió y murió por nuestros pecados. Hay que entregar su vida a Él e empezar el proceso de transformación en su vida. Para tener el perdón de Dios no basta solamente el arrepentimiento. Hay que creer en el perdón de Dios que solo se puede dar a través de Jesucristo. Creer no es solamente, yo creo que, no. Creer es involucrarse, creer es entregar su vida, creer es vivir esto que Dios quiere que usted viva, un proceso de transformación. Confiar que Dios puede hacer cambios en su vida. Mira, confiar que Dios va a hacer cambios en su vida, no, pero que el Espíritu Santo te va a ayudar para que usted haga los cambios en su vida. Esto es verdad. Amén. Porque el Señor no te va a imponer nada. El Señor te va a mostrar y usted va a decidir. Nuestra vida es una vida de decisión. Ya hablamos de esto acá. Pero cuando usted se levanta por la mañana, usted tiene que decidir si se va a levantar o no, si se va a bañar o no, qué ropa va a poner, se va a desayunar o no. Usted tiene que decidir todo en su vida. Y en la vida cristiana no es diferente. Usted tiene el Espíritu Santo que te enseña, pero usted tiene que desear y promocionar esta enseñanza en su vida. Usted tiene que desear hacer esa enseñanza, a cambiar esto en su vida, esto que llamamos de proceso de transformación. Y si usted no hace esto, lo siento, Dios no va a hacerlo por usted. Usted tiene que hacerlo, ¿ok? Y lo tercero punto para tenemos el perdón de Dios encuentra-se en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesar los pecados. Confesar los pecados es decir a Dios, Señor, yo he hecho esto malo. Me perdona. Señor, no quiero más hacerlo esto. Arrepiéntete. Señor, estoy arrepentido de esto. No voy a hacerlo más. Entramos también cuando nosotros nos humillamos delante de la persona a quien queremos pedir perdón, que es Dios. Y Dios, reconocer que Dios es todopoderoso. O sea, confiesa todos tus errores y pecados. Esto quiere decir que buscamos el perdón de Dios. Esto es la actitud que debemos tomar, que debemos tener para sermos perdonados por Dios. Es arrepentirse, creer, confesar, pedir perdón al Señor, ¿no? Y nosotros vamos a lograr el perdón del Señor, porque el Señor quiere
que usted y yo seamos perdonados. Además de querer arrepentirse y confesar, también debemos perdonar unos a los otros. Jesús enseñó acerca de esta importante condición establecida para que recibamos el perdón de Dios. Nosotros mismos debemos perdonar a los demás. O sea, para que yo pueda recibir el perdón del Señor, yo tengo que perdonar a las personas, perdonar a los seres humanos. Este es el segundo tipo de perdón que debemos buscar, que es este perdón humano. El perdón tiene en su esencia amor y bondad. Y es también una expresión de humildad. Hablamos de esto, ¿verdad? Sí. Perdonar es un acto de misericordia personal, pero también es una característica de confiar y obedecer a Dios. Si usted perdona, porque usted obedece a Dios, ¿verdad? Cuando oramos o cuando amamos a Dios, por encima de todo, tenemos a Dios en primer lugar en nuestra vida, lo obedecemos y también amamos y perdonamos a los demás, porque esto es un mandamiento del Señor en nuestra vida. La Biblia nos anima y amonesta a perdonar, así como Dios nos ha perdonado, ¿verdad? ¿Verdad? Y volvemos a la relación, los relacionamientos con Dios y entre nosotros, la coinonía, la comunión, y que seamos también, creo que como Jesús también nos perdonó, nosotros buscamos, pero no es fácil. No, no es fácil, no es fácil. Imagínate usted. Y vea lo que el Señor habla en Mateos capítulo 6, versículos 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Este más sí es un pero, ¿verdad? Sí. Es un pero. O sea, si usted perdona, Dios te perdona. Si usted no perdona, Dios no te perdona. Jesús nos da una advertencia. Naturalmente, ofendemos y somos ofendidos. Sin embargo, debido a la dureza de nuestro corazón, nos gusta recibir el perdón, pero no resistimos pero nos resistimos a perdonar, ¿no? A los demás. Perdonar a alguien demuestra que hemos recibido un comprendido el perdón de Dios. Vamos a decir que entendemos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, habiendo hecho la base para entender si hay un pequeño pecado o un gran pecado. Esta es la base. Nosotros vamos a seguir ahora que usted ya sabe o que es gracia, o que es perdón, o que es el perdón de Dios y o que es el perdón a los hombres. Seguimos con el estudio. Pero la primera cosa que tenemos que saber antes es ¿qué es pecado? ¿O qué es pecado? Esta es una definición que buscamos en un diccionario, ¿verdad? Pecado es falta de respeto a algún precepto religioso. Pecado es transgresión de las leyes de Dios o de los mandamientos de la iglesia. Pecado es la violación de cualquier forma y o deber. Buscamos esta definición para que se dejara muy claro o que es el pecado.
vemos que esta definición significa, cuando ele habla aquí, falta de respeto a algum precepto religioso, quando se contraviene una de las leyes y normas dictadas por la religión. Si nosotros hacemos mal o no seguimos una de estas reglas, una de estas leyes, una de estas normas, estamos en pecado. Cuando él habla acá sobre transgresión de la ley de Dios y de los mandamientos de la iglesia, tenemos que entender lo que es transgredir. Transgredir é ir mais allá, é cruzar fronteiras, não cumprir, não observar ordens, leis, reglamentos. Isto é transgredir, infringir, violar e desobedecer as regras estabelecidas por Deus ou seus mandamentos. É isto que ele habla aqui. Y lo tercero, violación de cualquier regla y o deber. Incumplimiento o violación de las reglas que una compañía o de una entidad donde usted está tiene las reglas. Mira, tiene que mantener la puerta cerrada, no se puede fumar, no se puede hablar, no se puede con teléfono. Son las reglas. Esto es un pecado. Tenemos tres clases de pecado, no, tenemos tres clases de aplicación del pecado, ¿no? En una religión, a Dios y en nuestro día a día. Pero, ¿qué es el pecado en la Biblia? La Biblia deja claro que todo pecado es una ofensa contra Dios. Pero algunos pecados tienen consecuencias más graves que otros. No existe una jerarquía clara de pecados. La Biblia no establece esto. Y debemos evitar, o sea, la Biblia dice que debemos evitar todos los pecados, por pequeño que sea. Aún así, algunos pecados tienen un castigo más severo. Pero este tema lo continuaremos en próximo viernes. Y esperamos que esté con nosotros. Lo invitamos a estar con nosotros en próximo viernes para seguir el estudio sobre este tema, el tema de pequeño pecado, gran pecado, si esto es bíblico. Vamos para la parte 2. Y usted es nuestro invitado para estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros hasta ahora. Y nos gustaría de invitarlos. El próximo domingo vamos a tener servicio de adoración en familia especial. Sí. El primer domingo del mes. Sí, vamos a tener Santa Cena. Entonces, usted es nuestro invitado para estar con nosotros. Separe sus elementos. Aquel que va a representar el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo para que podamos juntos festejar esto, para que podamos juntos celebrar esta gran bendición que es la Santa Cena del Señor. Y te espero en próximo martes con el servicio, reunión de oración. Mira, estoy me quedando viejito, entonces. Los dos. Reunión de oración. Que Dios te bendiga, tenga un final de semana lleno de la fuerza, de la unción y del poder del Señor en nombre de Jesús. Dios te bendiga.